Listo, familia, vamos a entrar en materia en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Pablo dice: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. También en Efesios 4 al 30, Pablo dice: no contriste al Espíritu Santo de Dios, con que fuiste sellado para el día de la redención. Me encanta cómo Pablo comienza diciendo aquí que cuando escuchamos la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado. No serás sellado, fuiste sellado. Ese verbo ahí en el griego es un verbo ya que pasó, verbo pasivo que ya sucedió, y que el que te sella es Dios. O sea, tú y yo no nos sellamos a nosotros mismos. O sea, esta es una obra de Dios. Esto es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú escuchaste la palabra de la verdad, esa verdad presente en el nuevo pacto, cuando escuchaste esa palabra y creíste, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, usted tiene fe porque escuchó la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. O sea, en Efesios 2 Pablo explica que esa salvación se recibe por gracia, que es un regalo inmerecido. Se recibe por gracia por medio de la fe. Y aquí vemos cómo explica Pablo con más detalle que cuando escuchaste la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación. La palabra evangelio son las buenas noticias de este evangelio que se recibe por gracia, no por obra para que nadie se gloríe, sino es don de Dios. O sea, entonces esta salvación, que es el evangelio glorioso, cuando usted escucha la palabra de verdad, usted es sellado por el Espíritu Santo. Y esa palabra, ese sello, en tiempos de Pablo, los griegos y los romanos, tenía diferentes usos. Una de ellas era una marca de propiedad. Era un dueño. Cuando un dueño venía, le ponía su sello, su logo sobre un objeto o un documento, para indicar: esto me pertenece, esto es mío, esto es mi propiedad. Pero la primera verdad que del sello del Espíritu Santo en la vida del creyente, que nos da esa seguridad que nuestra vida le pertenece a Dios, que Cristo Jesús, el Hijo Eterno, pagó en la cruz del Calvario un gran precio para redimirnos, que nos dio su salvación. Él es la misión, Él es la salvación. La salvación no es algo que Dios te dio, la salvación es alguien que el Padre te entregó. ¿A quién el Padre entregó? A su único Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es salvación. La salvación es: no te pierda, mas tenga la vida eterna. Reciba la vida la vida eterna de Dios, la vida que posee el Dios eterno todopoderoso. Nos hace participantes de esa vida. Somos sellados, somos su propiedad. Nuestra vida le pertenece al Padre, porque el Padre nos dio a su Hijo, el cual pagó el precio tan grande. Él es salvación, y cuando creímos en Él, fuimos sellados, tenemos la vida eterna y no pereceremos.